Capítulo 16. Construir tu propia riqueza. Bienvenido al minicurso sobre libertad y abundancia económicas. En este capítulo veremos varios ejercicios que te ayudarán a aplicar el método Sedona para aumentar tu prosperidad. Todos los ejercicios están pensados para usarlos de forma frecuente y repetida, para que cada vez obtengas mayores beneficios de ellos. Los ejercicios se basan en el material expuesto en la primera parte, de manera que, si aún no has terminado esa parte, vuelve a este capítulo cuando lo hayas hecho, aunque sea un aspecto que te interese mucho. Una mayor riqueza es uno de los beneficios de los que más hablan quienes participan en nuestros seminarios o escuchan nuestros programas radiofónicos. Cuando liberamos sobre cualquier aspecto de nuestra vida, de forma natural nos hacemos más positivos y, por consiguiente, tendemos a atraer más abundancia. Naturalmente, la abundancia no es solo económica, pero el mundo gira en torno al dinero, quizá demasiado. Por eso la mayoría tenemos un sentimiento más o menos intenso sobre el tema de nuestra economía. Cuando empezamos a soltar nuestras creencias sobre este aspecto de nuestra vida, nos es más fácil recibir, tener e incluso ahorrar más dinero. Al igual que mucha gente, yo pensaba que el dinero tenía bien poco de espiritual. Así que solía gastar lo que ganaba y no me permitía ganar lo que me merecía. Desde que empecé a usar el método para soltar esta creencia, he experimentado una mayor abundancia en todos los aspectos de mi vida, no solo en el económico. Deja las cuentas al banco, no las lleves en la cabeza. El deseo es un estado emocional en el que nos reprimimos de tener lo que deseamos, a menudo sin darnos cuenta de ello. Como decía en la introducción, cuando me dedicaba a los negocios inmobiliarios, llevaba las cuentas en la cabeza, en vez de dejarlas al banco. Cuando por fin decidí soltar el deseo que me provocaba fantasías sobre lo magnífico que sería conseguir vender, y me dediqué simplemente a intentar vender, conseguí muchos más contratos. Los vendedores, empresarios y fabricantes son proclives a llevar las cuentas en la cabeza, pero no son los únicos, ni mucho menos. Otro sector en el que mucha gente cae en el defecto de hacer cuentas en la cabeza es el de las inversiones. Tal vez hayas oído el refrán referido a las inversiones. Los toros y los osos hacen dinero, pero a los cerdos se les sacrifica. Tras estas palabras se esconde un secreto, del que tal vez tengas alguna experiencia directa. Muchas decisiones sobre inversiones se basan en sentimientos y no en hechos sólidos o una intuición clara. Los inversores que fracasan, e incluso algunos de éxito, muchas veces empiezan a contar sus ganancias y pérdidas antes de cerrar realmente una transacción. Cuentan los beneficios que van a obtener y se los gastan mentalmente antes de que sean una realidad. También suelen permanecer en una transacción más de lo que debieran, por si pudiera mejorar. Ambas acciones se deben al deseo y a la inherente sustitución de la realidad por la fantasía. Si eres de este tipo de inversores, puedes soltar inmediatamente tu deseo determinando qué deseo hay implícito en él, el de aprobación, el de control o el de seguridad. Cuando lo hagas, decidirás mejor dónde y cómo invertir. El miedo también forma parte del problema de la inversión emocional. La gente a menudo no actúa a partir de lo que la intuición les dice que es lo acertado en el mercado, porque tienen miedo de cometer errores. O el miedo les paraliza y les impide obtener beneficios o reducir las pérdidas. Así pues, si observas que estás atrapado en inversiones basadas en el miedo, permítete soltar ese miedo directamente, o considéralo uno de los deseos y suéltalo como tal. También es habitual que muchos inversores se engañen a sí mismos al creer que controlan la situación más de lo que en realidad lo hacen, porque analizan a posteriori lo ocurrido y se dicen que ya sabían lo que iba a suceder.
Suelen ser unos comerciantes más de broma que auténticos. Cuando del dinero se trata, toman decisiones equivocadas. Una vez más, son las emociones que influyen en nuestras percepciones las que nos empujan a hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Si liberas antes de iniciar o abandonar un trato o una transacción comerciales, descubrirás que tus oportunidades mejoran. Si cuando tienes algún presentimiento, antes de actuar, liberas, podrás ver la diferencia entre la intuición y el temor o la codicia. Cuanto más uses el método en tus actividades inversoras, más verás que te guías por los hechos y no por la fantasía, más por la intuición que por el deseo o el miedo. Liberar sobre las actividades económicas de tus padres. Al considerar el tema de la abundancia y la libertad económica, uno de los aspectos en que la mayoría de la gente se atasca es en la resistencia a desear cambiar la forma en que sus padres consideraban y administraban el dinero. Puede que, en tu caso, sea algo evidente o que te sorprenda mucho. La mayoría o seguimos las ideas económicas de nuestros padres, funcionarán o nos resistimos a ellas. En ambos casos, nuestra actitud oscurece nuestro propio poder de crear lo que queramos en la vida. Además, nos retrae de poseer lo que deseamos. Nancy, una alumna del método Sedona, hizo un gran descubrimiento en este sentido, cierto día en que estaba escuchando las cintas de mi programa sobre la libertad económica. Como ella dice, un pirata me ha bajado algún programa a mi sistema operativo. Es un bucle continuo que sigue repitiendo el mensaje "el dinero escasea". No me había dado cuenta de la convicción con que había adoptado las actitudes de mis padres sobre el dinero, tanto que las recreo en mi vida. Mi madre goza de una buena posición económica, sin embargo, siempre le preocupa que no va a tener suficiente dinero. Evidentemente, su actitud se remonta más atrás, hasta mis abuelos. Es la mentalidad del agricultor. El dinero es algo secreto. Hay que comportarse como un pobre aunque uno no lo sea. Se supone que no hay que alardear de tener éxito. Yo trabajo en comisión, lo cual significa que mi situación es pletórica o de pura hambre. Hoy me doy cuenta de que a propósito había creado el patrón de retraerme cuando rozaba el éxito. Sin embargo, ahora que libero sobre esa actitud, me siento más libre. Piensa, pues, en la actitud de tus padres ante el dinero, en cómo te trataban en lo que a éste se refería y cómo se trataban entre sí. Luego pregúntate, ¿hay algo en la actitud de tus padres y en sus acciones con el dinero que te gustaría cambiar o a lo que opones resistencia? ¿Podrías soltar el deseo de cambiar o de oponerte a su forma de ser? Piensa en otra cosa a la que te resistas sobre la forma en que tus padres administraban el dinero o sobre su actitud ante éste. ¿Podrás soltar esta resistencia ahora? ¿Podrías dejar simplemente que se esfumara? A continuación, piensa en algo más que te gustaría cambiar de la forma en que tus padres administraban el dinero, en algo que les ocurrió referente a este, o en la forma que tenían de tratarte en cuestiones económicas. ¿Podrías soltar el deseo de cambiarlo? Repite las preguntas anteriores unas cuantas veces más antes de seguir adelante. ¿Tus padres tenían un patrón negativo en las cuestiones económicas? ¿Un patrón que hayas imitado sin siquiera darte cuenta que hayas adoptado en tu propia vida? Si es así, ¿podrías aceptar esa actitud, esa creencia o ese patrón habitual? ¿Procede todo ello de un deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías permitirte soltarlo? ¿Hay alguna otra forma en que hayas copiado de tus padres la organización de tu economía que no te guste y quisieras cambiar? De momento, ¿podrías simplemente aceptarla? ¿Podrías soltar el deseo de cambiarla? ¿Podrías soltar el deseo de imitar a tus padres?
Como decía en el capítulo sobre la culpa y la vergüenza, durante los primeros años de nuestra vida y mientras vamos creciendo, nuestros padres son como dioses. Nos dan de comer, nos cobijan y nos visten, e inconscientemente copiamos su forma de vivir, aunque lo que hagan no funcione bien. Analiza ahora si en este preciso momento te has percatado de esa antigua actitud tuya de copiar a tus padres. Si es así, podrías dejar simplemente que las cosas sean como son. ¿Hay algún sentimiento de deseo de aprobación, control o seguridad? Si es así, ¿podrías permitirte soltar ese deseo? Ahora, comprueba si de nuevo hay alguna forma en la que te opones a las actitudes de tus padres ante el dinero y si hay algo en ellas que desees cambiar. ¿O de algún modo copias a tus padres? ¿Podrías permitir que las cosas sean así? ¿Aceptarlas? ¿Procede todo ello de un deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías permitirte soltar ese deseo? Dedica unos momentos a observar cómo te sientes en este preciso momento, después de liberar. Es este un tema de mucho valor para una posterior exploración. Además, es completamente posible liberarse de aquellas creencias y actitudes de nuestros padres acerca del dinero que nos retraen. Ahora puedes ser como decidas ser. Ya no tienes que ser como ellos deseaban que fueras. Y no tienes que vivir oponiéndote continuamente a su forma de ser. La clave está en soltar tu resistencia, el sentimiento de querer cambiar lo que fue o lo que es, y en soltar el deseo de ser como tus padres para conseguir su aprobación. Liberar el miedo al dinero. Otro aspecto en el que nos bloqueamos en relación con el dinero, y en la realidad en relación con cualquier otra cosa, es el miedo. Si recuerdas lo que decíamos en el capítulo 13, el secreto de la liberación del miedo y la ansiedad, inconscientemente deseamos que ocurra aquello que tememos. Existe un impulso en esa dirección sin que lo deseemos a propósito ni seamos conscientes de él. Piensa en tus propios temores acerca del dinero. A todos nos han ocurrido cosas referentes al dinero que no nos gustaban, o les han ocurrido a personas que conocemos. Por consiguiente, queremos evitar o prevenir que se produzcan de nuevo esas experiencias, lo cual, evidentemente, significa que seguimos manteniéndolas en la mente. Vamos a analizar juntos estos temas, porque estoy seguro de que prefieres eliminar de tu conciencia todas estas expectativas y no alentarlas para experimentarlas de nuevo. Mis padres crecieron durante la Gran Depresión, y mi padre vio cómo su familia perdía la casa. Mi madre intentó convencerle con escaso éxito para que adquiriera propiedades inmobiliarias. Como agente inmobiliario, se sacaba un buen sueldo en comisiones y hacía que otros ganaran millones en sus tratos. Pero dejó pasar muchas compras inmobiliarias que él mismo podría haber hecho y que le habrían reportado millones de dólares a cambio de una pequeña inversión. De hecho, a veces alquilaba nuestras casas, pese a que podía permitirse comprarlas y las hubiera podido vender muy poco después con unos beneficios considerables. Sin darme cuenta, en estos asuntos yo copiaba la forma de actuar de mi padre. Mi esposa, Amy, tuvo que engatusarme durante unos años antes de que me percatara de lo que ocurría y soltara mi miedo a poseer propiedades inmobiliarias. Entonces compramos una casa unifamiliar en Phoenix, que luego vendimos con unos beneficios buenos. Hoy somos propietarios de una hermosa casa en Sedona, Arizona. Sé que no nos hubiéramos podido permitir todo esto si no hubiese liberado el miedo heredado de mi padre a tener propiedades inmobiliarias. ¿Y si ocurre algo de eso que temes por el hecho de tener dinero o libertad económica? Quizá tengas miedo a una auditoría de Hacienda, de tener que pagar más impuestos o de hacer unas malas inversiones. Cualquiera que sea el miedo que tengas, ¿podrías solo de momento soltar el deseo de que ocurra? Ya sé que suena raro, pero como hemos visto en otros capítulos, funciona.
¿Qué otras cosas temes que ocurran si tienes mucho dinero en el banco? ¿Podrías darlas por supuestas? ¿Tienes miedo de que perjudiquen tus relaciones? Analiza cuáles son tus temores por el hecho de tener mucho dinero o libertad económica y escoge cualquiera de ellos. ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra eso? Busca algo más que temas que ocurra si tienes una completa libertad económica y abundante dinero. Tal vez te dé miedo no saber administrar el dinero de forma responsable. ¿Podrías soltar el deseo de que ocurra tal cosa? Repite las preguntas anteriores varias veces más, dejando que tus temores desaparezcan. Además de seguir el atajo de soltar el deseo de lo que temes que se haga realidad, también podrías hacer una lista de los miedos que tienes sobre el dinero, la abundancia y la libertad económica y liberar directamente sobre ellos usando las preguntas de los deseos de aprobación, control y seguridad. En cualquier caso, a medida que elimines el miedo, te sentirás más libre para avanzar y crear exactamente el tipo de prosperidad que deseas en tu vida. Gustos y aversiones sobre el dinero. Nuestras creencias y actitudes ante el dinero a menudo nos impiden conseguir la libertad económica y la abundancia. Son en muchos casos como el aire que respiramos. Somos completamente inconscientes de ellas y de los apegos y las aversiones que ocultan. El proceso de gustos-aversiones, véase el capítulo 9, ayuda a elevar esas capas al nivel de la conciencia de modo que podamos liberarlas. Cuando trabajes sobre tus creencias y actitudes, te pediré que lo hagas en dos fases. Empieza por tu actual situación económica. Piensa en qué sentido estás en lo correcto en lo que al dinero se refiere. Recuerda que es importante liberar tanto sobre los gustos como sobre las aversiones. ¿Qué cosa te gusta de tu actual situación económica? ¿Procede el deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías soltarlo? Puede resultar difícil pensar en cosas que te gusten, sobre todo si tu situación económica no es la que te gustaría que fuese. Pero si está atascada en ese determinado punto, puedes estar seguro de que los deseos o sentimientos subconscientes te impiden soltar y avanzar. Así que limítate a estar lo más receptivo que puedas, tomando conciencia del primer pensamiento o sentimiento que se te ocurra y que lo aceptes cuando te vayas haciendo las preguntas que siguen. ¿Hay algo que te disguste de tu actual situación económica? Observa si procede de un deseo de aprobación, control o seguridad. Cualquiera que sea ese deseo, ¿podrías soltarlo? ¿Hay algo que te guste de tu actual situación económica? ¿Procede de un deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías permitirte soltarlo? ¿Hay algo que te disguste de tu actual situación económica? ¿Procede de un deseo de aprobación, control o seguridad? No tengas reparos en seguir solo con este tipo de preguntas, haciendo unas nuevas repeticiones sobre cada pareja de gustos y aversiones. Cuando estés preparado, vamos a cambiar de marcha. ¿Podrías permitirte simplemente aceptar lo correcto que hoy haya en tu vida en lo que al dinero se refiere? Aunque la situación no sea la que necesariamente escogerías o la que al final desearías lograr, si consigues aceptarla tal como es, dispondrás de un buen punto de partida desde el que avanzar. Así pues, de momento, ¿podrías permitirte aceptar tal como están hoy las cosas? ¿Dejar que estén ahí? ¿Saber que están bien? Cuanta mayor libertad tengas para permitirte aceptar la situación tal como está, más podrás emprender acciones para que sea como tú deseas. Piénsalo de nuevo. ¿Podrías permitirte simplemente aceptar o admitir cualquier cosa de tu vida que en este momento guarde relación con el dinero? Tus pensamientos, tus sentimientos, tus actitudes y tus acciones, ¿podrías solo por un momento dejar que sean como son?
¿Aceptarlos? Ahora dedica unos momentos a observar lo diferente que te sientes después de seguir los procesos anteriores. Dedícate a incorporarlos a tu vida cotidiana. Por ejemplo, cuando veas que estás haciendo algo de la forma en que tu madre o tu padre solían hacerlo, y no como a ti te gustaría hacerlo, suelta la resistencia a ello o el deseo de cambiarlo y observa qué ocurre. Si ves que cruza por tu conciencia un temor o una preocupación momentánea, libéralos usando las preguntas de la aprobación, el control o la seguridad. O simplemente suelta el deseo de que lo que temes ocurra. También puedes realizar algún trabajo sobre gustos y aversiones con un objetivo concreto. Por último, acepta tu situación económica tal como esté. Cuanto más la aceptes, más libertad tendrás de cambiarla. El procedimiento de limpieza con el dinero. Sigamos analizando los obstáculos que impiden que tengas lo que deseas en la vida, que te impiden tener una cierta libertad económica. El procedimiento de limpieza es una herramienta excelente para conseguir ser resueltos y ecuánimes con las personas, pero también es un estupendo medio de mejorar tus interacciones económicas y comerciales. Recuerda algunas cosas. En primer lugar, cuando usas este procedimiento, parte de la liberación que hagas se producirá de forma espontánea. Segundo, liberar siempre es una simple decisión, como lo es dejar que la situación sea la que sea. En tercer lugar, acepta cualquier cosa que llegue a tu conciencia cuando trabajes con este proceso. Si estás preparado, empieza. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que el dinero intentaba controlarte? Quizá te parezca una pregunta estúpida porque el dinero es un objeto inanimado, pero es posible que sintieras esa sensación. ¿Podrías aceptar tu sentimiento de deseo de controlar de nuevo el dinero? Luego, ¿podrías soltarlo? ¿Intentaste controlar el dinero? La mayoría queremos controlar el dinero en todo momento, así que la pregunta es fácil. En estos precisos momentos, ¿podrías soltar el deseo de controlar el dinero? ¿El dinero intentó controlarte o alguna vez te sentiste controlado por el dinero? Si es así, ¿podrías soltar el deseo de ser tú quien lo controle? ¿Intentaste controlar el dinero? Si es así, ¿podrías soltar el deseo de controlar el dinero? ¿El dinero intentó controlarte o te lo pareció? ¿Alguna vez te has sentido víctima o a merced del dinero? ¿Podrías soltar el deseo de controlar el dinero? ¿Intentaste controlar el dinero de una u otra forma? De ser así, ¿podrías soltar ahora el deseo de controlar el dinero? ¿Podrías reconocer al dinero el derecho a ser como es el dinero? Recuerda que esta última pregunta es solo una decisión y que al decidir conceder al dinero el derecho a ser como es, estarás cambiando drásticamente tu relación con él. ¿Podrías reconocer al dinero el derecho a ser como es el dinero solo de momento? ¿Reconoces ahora al dinero el derecho a ser como es el dinero? Si eres capaz de hacerlo, aunque sea un poco, observa que te sientes mejor en tu interior. Si tu respuesta es no, obviamente piensas que hay que hacer más liberación sobre el tema del control. Sigue repitiendo las preguntas hasta que sueltes. Si respondes que sí, pasa al nuevo apartado sobre la aprobación. ¿Te disgustaba o desaprobabas algo del dinero o algo relacionado con él? Si es así, ¿podrías soltar tu recelo a aprobar el dinero? ¿Podrías soltar esa aversión o desaprobación del dinero? ¿Sentías que de algún modo el dinero no le gustaba algo de ti o lo desaprobaba? Ya sé que suena raro, pero es posible que te sintieras así. ¿Podrías soltar el deseo de aprobación por parte del dinero?
¿Te disgustaba o desaprobabas algo del dinero? ¿Podrías solo de momento soltar tu aversión o desaprobación del dinero? ¿Parecía de algún modo que no le gustaras al dinero o que te desaprobara o que se te ocultaba? Ya sé que puede parecer que la pregunta no tiene sentido, pero de todos modos es posible que existan estos sentimientos. ¿Podrías soltar el deseo de aprobación por parte del dinero? ¿Te disgustaba o desaprobabas algo del dinero o algo relacionado con él? ¿Podrías soltar el deseo de ocultar tu aprobación del dinero? ¿Parecía de algún modo que al dinero no le gustara o desaprobara algo de ti? ¿Podrías soltar el deseo de aprobación? Solo de momento, ¿podrías permitirte no albergar más que amor y sentimientos de aceptación hacia el dinero? ¿Podrías de verdad? ¿Te permitirías tener únicamente un sentimiento de amor y aceptación hacia el dinero? ¿Tienes únicamente un sentimiento de amor y aceptación hacia el dinero? Recuerda que esta última pregunta es una decisión o elección. Observa una vez más cómo esta pequeña liberación sobre la aprobación en relación con el dinero ha cambiado algo más en tu conciencia. Puedes seguir haciéndote las preguntas sobre la aprobación si es necesario, o pasar a analizar el deseo de seguridad en relación con el dinero. ¿Sentías de algún modo que el dinero te desafiaba, se te oponía, te amenazaba de alguna manera o que todo lo relacionado con el dinero lo hacía? Si es así, ¿podrías soltar el deseo de seguridad o supervivencia? ¿Desafiaste tú al dinero? ¿Te opusiste a él o lo amenazaste de alguna manera? Una vez más, dado que el dinero no es una persona, aunque lo antropomorficemos, estas preguntas te podrían parecer raras, pero es posible que te sientas así. ¿Podrías soltar el deseo de desafiar, oponerte o amenazar al dinero? ¿El dinero te desafió, se opuso a ti o te amenazó? ¿O era este tu sentimiento? Si es así, podrías soltar el deseo de seguridad o supervivencia que el sentimiento genera en tu conciencia. ¿De algún modo desafiaste, te opusiste o amenazaste al dinero? ¿Podrías soltar el deseo de hacer esto mismo? ¿El dinero te desafió, se opuso a ti o te amenazó? ¿O era este su sentimiento? Si es así, ¿podrías soltar el deseo de seguridad o supervivencia? ¿Desafiaste, te opusiste o amenazaste al dinero? ¿O querías hacerlo? ¿Podrías permitir sencillamente que se liberara esto? ¿Podrías permitirte tener solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza con el dinero? ¿Te permitirías tener solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza con el dinero? ¿Tienes solo un sentimiento de bienestar, seguridad y confianza con el dinero? Puedes repetir el ciclo de estas preguntas tantas veces como te sea necesario hasta que puedas decir sí a las 3 preguntas del final. Si eres capaz de hacerlo, verás que cambian todos tus sentimientos respecto al dinero. Aunque este es un objeto y no una persona, en nuestra conciencia sentimos la relación que mantenemos con él. Liberar así los sentimientos sobre él realmente puede eliminar muchas reacciones negativas. Julia, libertad para merecer lo mejor. Julia descubrió el método cuando emigró a Canadá desde Rumania hace aproximadamente 3 años. Fue un cambio difícil. Era madre soltera y necesitaba aprender 2 idiomas, francés e inglés, ya que vivía en Quebec. Además, tenía problemas económicos. Los ingresos que le proporcionaba su trabajo de manicura eran de unos $900 mensuales, una cantidad que equivalía a la de sus gastos. Casi no le quedaba dinero para comer y no digamos para alguna otra cosa.
Con tantas preocupaciones y tanto sufrimiento no existía la libertad, dice. Así que me quedé sorprendida cuando empecé a descubrir el método Sedona, porque era muy fácil y funcionaba muy de inmediato. 4 días después de soltar mi resistencia a mi falta de abundancia, conseguí una clienta nueva en una comunidad judía ortodoxa. Había visto un pequeño anuncio que yo había puesto en una cabina telefónica. Me mandó a su madre, su abuela, sus sobrinas y sus amigas. En 1 mes y medio, mi negocio se triplicó. Ganaba $2,000 y no había hecho otra cosa más que liberar. Julia se dio cuenta de que había heredado su conciencia de pobreza de las actitudes de las personas que vivían con ella en su país de origen. En su subconsciente tenía miedo de hacerse rica. ¿Qué ventajas tienen ser pobre y ser rico?, solía preguntarse. Decidió acabar con su costumbre de comprar lo más barato que encontraba. Siguió liberando sobre la convicción de que se merecía un mejor estatus, haciéndose preguntas como estas. ¿Puedo permitirme recordar la creencia de que no tenía dinero? ¿Puedo recordar que solía pensar que no podía tener dinero? Observó también que su apego al dinero se basaba en el deseo de seguridad, supervivencia. Antes de liberar, estamos encadenados sin saberlo, dice Julia. Después de aprender a liberar, sabemos que estamos encadenados, algo que resulta doloroso si no soltamos. En mi resistencia me dolía el plexo solar, pero al trabajar sobre mis objetivos acerca de la seguridad económica, el dolor fue desapareciendo progresivamente. Hoy me siento tranquila y puedo confiar en mis ingresos. Ventajas e inconvenientes del dinero. Vamos a utilizar ahora el proceso de ventajas e inconvenientes para centrarnos en tener lo que deseamos en la vida. Acuérdate de soltar tanto las ventajas como los inconvenientes. Liberar en ambos sentidos situará en tu conciencia el objetivo de la libertad y la abundancia económicas. ¿Qué ventaja te supone tener libertad o abundancia económica? ¿Procede de un deseo de aprobación, control o seguridad-supervivencia? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías permitirte soltarlo? ¿Qué inconveniente te supone tener libertad o abundancia económicas? Si no se te ocurre nada, libera sobre esta misma circunstancia. Luego piensa si esta oculta una sensación de deseo de aprobación, control o seguridad. Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías permitirte soltarlo? Recuerda que si no deseas tener libertad o abundancia económicas hoy, probablemente haya inconvenientes en el hecho de tenerlas. Por lo tanto, permanece tan abierto como puedas a este proceso y concéntrate en el primer pensamiento o sentimiento que se produzca, cualquiera que sea. Luego suéltalo. Mientras no desenmascares los inconvenientes ocultos, serán ellos quienes sigan gobernando tu vida. ¿Qué ventaja te supone tener libertad o abundancia económica? ¿Procede de un deseo de aprobación, de control o de seguridad? ¿Podrías permitirte soltarlo? ¿Qué inconveniente te supone tener libertad o abundancia económicas? Analiza si procede del deseo de aprobación, control o seguridad. ¿Podrías soltar ese deseo? Repite las preguntas sobre ventajas e inconvenientes como mínimo 9 veces, asegurándote de que liberas en cada una de ellas. Como ya he dicho, a veces me he formulado las preguntas sobre ventajas e inconvenientes de un determinado tema durante más de 1 hora y de una sola vez. En realidad, a menudo le he dedicado aún más tiempo, dado que cada ventaja y cada inconveniente forman juntos una capa de sentimientos sobre un determinado tema. Cuando lo sueltas,
empiezas a acercarte a la posición de la libertad y la abundancia económicas que siempre has deseado. Visualizar tu situación económica ideal. Visualiza cómo sería tu vida si lograras la total libertad económica y la abundancia. Acuérdate de emplear en cada nivel del ejercicio los 5 sentidos. Tu imagen puede ser visual, sinestésica o auditiva, pero dibuja una imagen expresiva en la que poseas todo el dinero que siempre quisiste, una total libertad económica y una abundancia fenomenal. Experiméntalo profunda e intensamente. Luego piensa si en este preciso momento hay algo en tu interior que diga, no, no lo puedes tener, o no debería tenerlo, no es real, no es posible, o cualquier otro pensamiento o sentimiento que se oponga a esa imagen. Oculto en esa oposición, ¿hay un deseo de aprobación, control o seguridad? ¿Podrías soltar el deseo de momento? Permítete de nuevo imaginar que tienes la abundancia ahora, que tienes la libertad económica ahora. Imagina qué es en este preciso momento. Observa cómo es esta situación, siéntela y escúchala. Comprueba si existe algún pensamiento o sentimiento en contra. Luego, observa si hay algún deseo de aprobación, control o seguridad asociado a estos pensamientos o sentimientos. Luego, ¿podrías soltar tal deseo? Visualiza de nuevo que tienes libertad y abundancia económicas. ¿Cómo es tu vida ahora y en esta situación? Observa si todo ello procede de un deseo de aprobación, control o seguridad. ¿Podrías soltarlo? Analiza si hay aún algún deseo en la propia imagen. Si es así, ¿podrías permitirte soltarlo? Permítete visualizar otra vez la libertad y la abundancia económicas en tu vida ahora. Observa si hay algo en tu interior que siga oponiéndose a esa imagen o que diga, no puedo o no debería tenerlo. Si es así, ¿procede de un deseo de aprobación, control o seguridad? Cualquiera que sea el deseo, ¿podrías permitirte soltarlo? Imagina otra vez la libertad y la abundancia económicas ahora. Piensa que está bien disponer de ellas. ¿Podrías permitirte aceptar completamente esta imagen en tu conciencia? ¿Aceptarla, alentarla y dejar que esté ahí? Tranquilízate al saber que está bien tenerla y que existe ahora. No tienes más que aceptar la libertad y la abundancia económicas en tu vida, sabiendo que la mereces. Fijarse objetivos y emprender acciones. Te recomiendo que formules por escrito un objetivo sobre lo que te gustaría crear en lo que al dinero se refiere. El proceso de objetivos te liberará porque te ayudará a tener siempre presente lo que de verdad deseas al tiempo que sueltas todos los sentimientos que se opongan a tal deseo. Como de costumbre, acuérdate de trabajar con la liberación cuando empieces a dar pasos para lograr tus objetivos económicos. Cuando liberes sobre las acciones que puedas emprender o las que ya estés llevando a la práctica, descubrirás que generas resultados con mucha mayor facilidad que antes. En el capítulo 8, Fijar y lograr tus objetivos, se expone este proceso con mayor detalle. Una última idea. Vuelve a leer este capítulo a menudo. Cuanto más trabajes con este material, más provecho le sacarás. Cuando empieces a aceptar de verdad que tienes derecho a la libertad y la seguridad económicas, te resultará más fácil avanzar hacia una actitud positiva sobre tu prosperidad.